Canastas de la ciudad de Hablemos de Buenos las Aires. canastas de la ciudad de Buenos Aires porque tras la publicación el viernes pasado del dato de inflación, lo que se conoce en definitiva es cuánto necesitan los hogares para no ser pobres y eventualmente no caer debajo de la línea de pobreza y también de indigencia. Y los números por primera vez son realmente llamativos. Por ejemplo, sabemos ya que para ser de clase media está ya lejos hace varios meses que hay que ganar más de 1 millón, incluso más de 1,5 millones de pesos. Estamos hablando del hogar, pero la gran novedad, la destacaba recién Damián fuera del aire, es que incluso para no ser pobre se necesita un hogar necesita reunir más de 1 millón de pesos. Exactamente, tenemos en cuenta que es para una familia integrada por 4 integrantes, varón y mujer que trabajan de 35 años con 2 hijos de entre 9 y 6 años, y para no ser pobres, esa familia tiene que ganar más de 1.064.000 pesos. O sea, hasta ahí, hasta ese monto, son considerados pobres. Ahora, para ser una familia de clase media, la Ciudad de Buenos Aires hace 3 categorías de clase media: no pobres vulnerables, sector medio frágil y un sector medio, la clase media, esta, que necesita 1.670.000 pesos, un poquito más, para ser de clase media durante el mes de enero, que tiene, digamos, fue un poquito más del nivel de la inflación, digamos, comparado con lo que había sido la canasta de diciembre. Había dado un poquito por encima del 3,1%, aumentó 3,7% esa canasta de clase media durante el mes de enero. ¿Y por qué esa canasta de clase media aumenta más por ahí que el resto de las canastas? Bueno, porque la canasta de clase media está compuesta por más servicios que bienes, o en relación o en comparación. Por ejemplo, la canasta de indigencia es alimentos, básicamente. Es lo que se necesita para comer, lo que necesita un hogar simplemente para la subsistencia, y eso está en 546.000 pesos. La canasta de clase media, además de alimentos, tiene muchísimo, 564.757 pesos es la canasta básica alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires. La canasta ya de clase media completa incluye muchos más servicios, y sabemos que los servicios es lo que se ha ajustado mucho en la Ciudad de Buenos Aires, y es lo que hace también que la inflación de la Ciudad de Buenos Aires sea más alta que la inflación de promedio que te contamos siempre del INDEC, que en definitiva es la referencia, por ejemplo, para las paritarias. En la Ciudad de Buenos Aires esa inflación es más alta porque en la medición y también en el registro del consumo, la ciudad consume mucho más servicios, y los precios de los servicios pesan mucho más en el ponderador, con lo cual esa es la realidad de los precios, y esa es la realidad de la clase media en la Ciudad de Buenos Aires, que por ahí es distinta a la del conurbano bonaerense, aunque estemos acá a 2 pasos, eso es así. Y repasamos entonces el dato de cuánto necesitó una familia para no ser pobre. Ahí está lo que decíamos al comienzo. Más de 1 millón de pesos, 1.064.819 pesos es lo que necesitó esta familia tipo de un matrimonio joven de 35 años con 2 hijos en edad escolar para no ser pobres. Y es la primera vez entonces que en la Ciudad de Buenos Aires, ganando 1 millón de pesos, esto entre comillas, tener un ingreso millonario, entre comillas, una familia sigue siendo pobre, y por supuesto tiene que ver con cómo se ha devaluado el valor del peso, ¿no?, en los últimos años en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto, un dato adicional, es siendo propietario del hogar. Sin tener en cuenta el alquiler, y tenemos, o sea, más del 35%, según datos del Instituto de Estadística y Censo de la Ciudad, más del 35% de los hogares son inquilinos en la ciudad. Por lo tanto, hace falta un poco más que eso. Como mínimo 1.300.000, porque si estamos calculando un hogar de 4 integrantes, asumimos como mínimo un departamento de 2 ambientes, una propiedad de 2 ambientes como sea, y eso en términos de alquiler no se consigue por menos de 300.000 No, claro, pesos. menos en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente.